Muy bien, decíamos que temprano el Ministerio Público, la fiscal Fátima Britos, realizó algunas diligencias para ir encontrando nuevos elementos que puedan dilucidar el homicidio de la joven empresaria Sonia Dutreló. Nuestra compañera Jazmín García participó de estos actos del Ministerio Público y nos amplía la información. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, y en primer término lo que se realizó fue una diligencia consistente en la comprobación en el sitio donde ocurrieron los hechos de todo lo testimoniado por la única testigo presencial del suceso. Se trata de la secretaria de la Capaclor, Celia Maidana, quien detalló a los investigadores la forma en que habría abierto la puerta. Ella en principio declara que dejó entrar a un hombre, no pudo ver el rostro porque el mismo tenía un casco puesto. Posteriormente ella fue amenazada con un cuchillo, un puñal mejor dicho, fue dirigida hasta el baño de la oficina y allí le habría ordenado que permanezca contra la pared bajo la amenaza de que si se volteaba o si salía de ese baño, entonces la mataría. Una vez adentro, según siempre sus declaraciones, ella allí escucha la presencia de otra persona más con la cual aparentemente estaban revolviendo la oficina, y momentos después ella escucha también a la misma Sonia Dutreló, quien aparentemente habría discutido ahí con los hombres. Afirma también que una vez que ella sintió ya un silencio en la oficina, sale y ya la encuentra totalmente ensangrentada. Lo que se aportó en esta oportunidad también es que en el baño donde ella aparentemente estuvo encerrada durante todo ese tiempo, se encontraron numerosas manchas de sangre. También en ese momento, al ser requerida o al ser preguntada acerca de esa presencia de sangre, ella dijo que no pudo observar, pero que sintió que en un momento dado uno de los hombres ingresa al baño para limpiarse, porque ella escucha que se abre la canilla. Sin embargo, lo llamativo es que la sangre aparentemente estaba repartida por todo el baño. Posteriormente, ya en la oficina de la fiscal Fátima Britos, se presentó la señora Sara La Terza, amiga personal de Sonia Dutreló, quien habría brindado declaraciones en las cuales detalló que hace aproximadamente un mes la misma habría recibido amenazas, por lo cual toma mayor fuerza la hipótesis de que en realidad este crimen se habría realizado a consecuencia de una venganza, más allá de que todavía tampoco se descarta la hipótesis del asalto con fines de robo. Sin embargo, la fiscal no quiso adelantar mayores detalles acerca del móvil de esta venganza, si sería pasional, si sería económico o de qué tipo. No obstante, nuevamente fue llamada a declarar Celia Maidana, la secretaria de la Capaclor. Ella actualmente se encuentra dentro del despacho fiscal y ya estamos al pendiente de lo que pueda surgir de esta declaración, que por el momento la realiza en carácter de testigo, según nos aclaraba la fiscal Fátima Brito. Bueno, ahora la declaración de esta testigo, La Terza, de alguna manera, Jazmín, estábamos diciendo antes, dio un giro repentino a la investigación de este hecho, porque hasta ayer se manejaba la información de que el móvil de este ataque y de este crimen era el robo. Ahora se habla de otras hipótesis también. Así es, una venganza, hipótesis que también es reforzada por lo extraído por el médico forense, atendiendo a la hazaña con la cual se habría atacado a Sonia Dutreló. Recordemos que son 33 puñaladas, la mayoría de ellas en la zona del cuello, por lo cual se sospecha que la intención era directamente acabar con su vida. Es esto, más el testimonio de la amiga Sara La Terza, lo que refuerzan ahora la hipótesis de una posible venganza. Ahora, ¿se complica la situación de la secretaria por este relato, por este testimonio un tanto confuso que dio inicialmente Jazmín? Así es, si bien la fiscal no lo admite aún públicamente, sí ya los investigadores apuntan a que posiblemente haya existido alguna participación por parte de Celia Maidana. Sin embargo, esto es un dato aún que se debe confirmar de acuerdo a todo lo que se vaya dilucidando en torno a este caso. Bueno, Jazmín, ahora vamos a compartir una nota que teníamos precisamente en el departamento de prensa sobre
los intervinientes que dijeron cuando se constituyeron en este lugar allí en Capaclor para ahondar más en detalles de cómo ocurrió este hecho. Vamos a escuchar. Y realmente al principio manejamos la hipótesis del asalto, ¿verdad? Posteriormente realizada la inspección médica, cuando constatamos la cantidad de heridas en el cuerpo de la víctima, nos llamó la atención el ensañamiento y es en ese momento cuando surge esta versión de la amenaza, ¿verdad? Entonces no está descartada ninguna hipótesis hasta el momento que realicemos todas las diligencias pertinentes. Y hasta el momento la testigo, en este caso la secretaria, ella manifiesta que ingresó una persona que posteriormente estando en el baño ella escucha a dos. ¿Y el guardia qué dice? ¿Cuántas personas vio? Y el guardia dice que vio solo uno, ¿verdad? Le dijo ya la policía. Con casco. Con casco, uno de ellos. Se ha tomado las medidas correspondientes en relación a la inspección física, por supuesto, de la secretaria, así también como digamos la verificación nuevamente del lugar donde ella estuvo en el momento del hecho, y eso estamos contrastando ahora. Ahora estamos en una zona, en un momento preliminar, y estamos queriendo, digamos, quitar en limpio la hipótesis que tenemos en este momento. Bueno, estas notas son cuando se constituyeron allí en Capaclor, Jazmín. Así es, bien temprano en la mañana fue la primera diligencia que se realizó en la jornada de hoy, y también ya la fiscal solicitó copias de los videos del circuito cerrado de algunas viviendas cercanas. Nos decía que hay 4 casas en las cercanías que tienen cámaras de seguridad. También se va a llamar a declarar al guardia del Shopping Británico, tienda que está enfrente de la Capaclor, y ya una vez que pase el tiempo de luto también se va a estar llamando a prestar declaración a los familiares de Sonia Outrelot. Bueno, muchísimas gracias, Jazmín García, por este reporte. Hasta luego. Ahí está nuestra compañera comentándonos lo último acerca de este caso que, como decíamos, dio un giro repentino en torno a la investigación. Se manejan muchas hipótesis. De hecho, que en una etapa preliminar no se pueden descartar ninguna posibilidad, ya que todos los elementos se están conectando de alguna manera para posteriormente formular las imputaciones correspondientes ante quienes correspondan. Ahora, obviamente, no se tiene identificada a la persona responsable directamente de este crimen. Se tienen sospechas, como decíamos, de la secretaria. Algún vínculo podría tener con la comisión de este hecho punible.